TIGC Centro 96.3 evoluciona. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Despertar cada día a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes, día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Les recuerdo una vez más, si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, transmitimos en simultánea, estamos transmitiendo en este instante, en este momento, la señal nuestra sale para todo el mundo por medio de nuestra página en Facebook. La página en Facebook nuestra es muy sencilla, la dirección, por si tiene que pasarse, si tiene que apartarse y quiere seguirnos escuchando en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. La dirección, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que es el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Promovemos la participación ciudadana, agradecemos los reportes de sintonía de todo el país y también los comentarios que ustedes nos deseen enviarnos conforme avance el tema. Si usted no tiene el número de WhatsApp nuestro, se lo vamos a dar para que nos agregue a sus favoritos, a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Ese es el número para que usted esté en contacto con nosotros. Para nosotros es un gusto siempre recibir sus comentarios. Bueno,
Hoy en La Voz Médica abordamos un tema vital para la calidad del sistema de salud público en Costa Rica: la probidad en la función médica dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ser médico en la Caja Costarricense de Seguro Social no es solo una profesión, es un servicio público esencial y como tal exige una conducta ética, honesta, transparente y centrada en el paciente. Surgen las preguntas: ¿cómo se promueve la probidad en el ejercicio médico? ¿Qué desafíos enfrentan los profesionales en medio de cargas laborales, presiones administrativas y dilemas éticos? ¿Qué mecanismos existen para prevenir y sancionar conductas indebidas? Esto y más lo vamos a escuchar hoy con la exposición que nos hace el licenciado Juan Carlos Román Jacobo, quien tiene la gentileza de ayudarnos a entender la probidad en la función médica dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Román Jacobo, gracias por estar con nosotros acá en La Voz Médica. Es un gusto compartir con usted. Muy buenos días, don Hubert, y a todos los radioescuchas. Es un honor para mí y por supuesto para la Unión Médica compartir con ustedes este día de hoy. Claro que sí. Gracias. Son las palabras de inicio del licenciado Román Jacobo, hoy con nosotros acá en La Voz Médica. Entrando en materia, ¿qué significa probidad en el contexto de la medicina? Bueno, en el contexto de la medicina, la probidad es un abanico de conductas que el funcionario público está obligado, no es potestativo, está obligado a observar dentro de la ejecución material de sus funciones para la satisfacción coincidente del bien común de la mayoría de los administrados. Cuando estábamos ideando el programa, nos percatamos de que en muchas ocasiones a nuestros médicos agremiados les damos los consejos relativos solamente a la malpraxis, es decir, a conservar el acto médico para no caer en un delito de inatención, en un delito de descuido o en un delito de falta de cuidado. Pero la mayoría, y no todos, pero la mayoría de nuestros agremiados son funcionarios públicos, por cuanto son funcionarios que desempeñan tareas para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y los médicos, o el Ministerio de Salud, claramente, o el Poder Judicial. Y los otros, la otra parte de los funcionarios médicos que tenemos agremiados, que son médicos privados, tienen relaciones comerciales, mercantiles e indirectas con la Caja de Seguro Social, y eso hace por algo que más adelante voy a explicar, que se llama comunicabilidad de las circunstancias, que estén obligados de cierta forma también al ejercicio probo de sus potestades funcionales como funcionarios públicos. Lo primero que tenemos que decir es que nuestros médicos de la Caja son funcionarios públicos, es decir, es un trabajador que desempeña funciones para el Estado, ¿verdad? Para la consecución de los fines del Estado, entendiendo Estado como aquella organización político-administrativa, legal, que está constituida en la República de Costa Rica. Y nuestros médicos no solamente en ese desempeño funcional del acto médico de curar o de tratar patologías, hacen y dejan de hacer acciones para el Estado, sino que también hay algo muy importante que no se nos puede olvidar: manejan fondos públicos, manejan recursos del Estado y además toman decisiones de tipo administrativo en relación con sus potestades de mando, dirección y gerencia dentro de las estructuras de la Caja, que nos pueden llevar a varias tipologías. Ejemplo, un jefe, director médico, un coordinador de área o de función, también en
uso de sus potestades gerenciales que le da la Ley General de la Administración Pública, si de forma caprichosa dirige un acto propio de sus funciones para el beneficio legítimo de un tercero o, la otra cara de la moneda, el daño ilegítimo de alguien, podría cometer un tipo penal que se llama abuso de autoridad, que está en el artículo 338. En materia de fondos públicos, existen dos tipologías importantes que están relacionadas con la probidad, y de la cual la prensa nacional ha hablado mucho, y que también pueden cometer, inclusive ha llevado a una investigación de tipo penal a varios ex altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, y me refiero a el cohecho impropio, que es cuando un funcionario público, valiéndose de sus potestades o de una tercera persona, ordena recibir una ventaja patrimonial indebida, una dádiva, en relación con un acto propio de sus funciones. Eso se llama cohecho impropio. Algo así como en los sistemas de compra, un premio por una adjudicación. Está el cohecho propio también, que es cuando la promesa es por retardar un acto contrario a sus deberes. Es la otra manifestación de el cohecho. Pero bueno, entremos propiamente a la probidad. La probidad es la adjetivización de la conducta funcional que nos obliga, es casi, vamos a decirlo así, es casi el espíritu de la administración, del espíritu funcional de la administración pública, que corta de manera transversal todos los actos de quienes en algún momento desempeñamos tareas para el Estado. Correcto. En administración de servicio de un hospital, de una clínica, no basta con solamente el trato sustantivo de las patologías de los pacientes. Esa es solamente una pequeña parte de nuestra obligación como funcionarios públicos. Tenemos, como somos administradores de los recursos, en muchas ocasiones y en muchas formas de los fondos públicos, entiéndase caja, nosotros tenemos el deber de garantizar la satisfacción del interés público sobre el interés particular. Entonces, hay una ley que se llama Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422, que en el artículo 3º establece una pequeña definición de la probidad. Dice así: el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades prioritarias de manera planificada, regulada, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurándose que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña, y finalmente al administrar los recursos públicos con apego a los principios de, y este es el centro, legalidad, eficacia, economía, eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. A ver, llevemos esta definición
a un asunto que no es pacífico en la caja. Es el tiempo extraordinario. Esto no es, este ejemplo que voy a dar es un ejemplo muy complicado. Hay algunas áreas, sobre todo fuera de San José, en las que el tiempo extraordinario, la jornada extraordinaria de 24 horas, se hace 12 horas en la mañana de un sábado y 12 horas en la mañana del domingo. Así se cumplen las 24 horas. En lugar de como se hacía en otros lugares y antes, de que era a las 24 horas corridas de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente. La implicación de esto es que no es lo mismo pagar 12 horas en la mañana del sábado y 12 horas en la mañana del domingo, que son horas sencillas, que son más baratas, a pagar las 24 horas para el médico. Ahí ganaría bastante más dinero, porque hay por lo menos las 8 horas de la noche se pagan a tiempo de jornada extraordinaria nocturna. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio, nos damos cuenta que la administración nos dice, es que para la racionalización de los dineros de la caja, lo hacemos así. Pero bueno, ciertamente esto tiene un perjuicio económico que está en estudio para el médico, porque su guardia, que sigue siendo las 24 horas, los ingresos van tiene a ser un valor diferente. Claro, los ingresos son menores. Exactamente. Este es un ejemplo en donde la administración utiliza el principio de probidad en la administración de recursos económicos, me parece a mí, con una fundamentación complicada, para perjudicar desde el punto de vista financiero la forma en que se pagaban las guardias anteriormente. Y hay una directriz de esto, y bueno, es un ejemplo muy complicado que está en estudio. Pero la probidad en la función pública, la probidad en los médicos que ejercen la función pública como funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, pasa desde la racionalización de los medicamentos adecuados, la dosificación y la cantidad adecuada, pasa por la sustitución de los pacientes que llegan de forma tardía, pasa por la forma en que se ejecutaban las jornadas de producción, pasa por inclusive pasa por la disposición de los turnos y de las personas que lo complementan, los roles de sustitución inclusive también, porque esa es una forma indirecta de manejar bienes económicos institucionales. Los fondos públicos no solamente están formados por los dineros de la administración. Los bienes que parten de los fondos públicos están formados también por el tiempo de las personas, por el uso de los recursos y por los materiales gastables de la administración. Y ahí es donde la probidad no subió. Ese es un primer acercamiento que hay que decir en relación a este tema que no es sencillo, ¿verdad? Es un tema complicado. En relación con los delitos funcionales que comienzan con inmediatamente con una falta de probidad, hay ejemplos tristes que están en la jurisprudencia y que fueron de conocimiento de la prensa pública en los últimos años. Y los voy a traer a la discusión porque por solo hecho de ser funcionarios públicos
la demostración del conocimiento y la voluntad del dolo, que es el elemento subjetivo del tipo penal, se hace más sencillo en el tema de los funcionarios públicos. Para el año 2017, el primer ejemplo, para el año 2017 había un distinguido médico que fue hecho responsable con un reproche importante, porque se le demostró la extracción ilícita de órganos para fines de comercialización. Esto fue en 2017, fue en un hospital grande de San José. Y el razonamiento de la sentencia tuvo un componente importante en relación con su condición de funcionario público. Y tuvo un razonamiento que decía que tomando el tiempo y los instrumentos que el Estado le había proveído para la consecución de fines diferentes a los que había materializado, dirigió su conducta a la extracción de órganos para la comercialización. Entonces, ahí hay un reproche importante en relación de cómo desde mi pedestal de funcionario público, desde médico de la caja, hay algunas conductas que me son mucho más gravosas frente al sistema represivo por el simple hecho de ser un funcionario que trabaja para el Estado. La ley, y esto es otro ejemplo, la ley 7425, que es la ley para la delincuencia organizada, en el artículo 16, establece cuáles son las causas para la intervención de las comunicaciones telefónicas o telemáticas. Y una de las causas para la intervención está en el inciso K, que habla de tráfico de personas para comercializar órganos, introducción, explotación o extracción ilícita de sangre, glándulas, tejidos, órganos humanos y sus componentes derivados. Y aquí vemos cómo en una ley que estaba diseñada para el trata del narcotráfico, del terrorismo, del secuestro extorsivo, de la creación de pornografía, tiene un supuesto específicamente diseñado para algo que está muy cercano a nosotros como funcionarios médicos de la caja, que es la comercialización de sangre, lo dice así, comercialización o extracción ilícita de sangre, fluidos, glándulas, órganos, tejidos humanos o sus componentes derivados. Aquí llega el principio transversal que les he dicho de probidad como funcionarios de la caja, y con esa gravedad lo prevé la ley de delincuencia organizada. Entonces, no es un asunto menor. Como funcionario no se trata nada más de simplemente conservar que el acto médico sea oportuno, eficaz en tiempo. Licenciado, estoy recibiendo algunos comentarios. Para los que llegaron tarde al programa, hoy estamos con el licenciado Juan Carlos Román Jacobo del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema que él nos presenta es la probidad en la función médica dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos dice el doctor Mora, dice, precaución y prevención para todos los que están conduciendo. La autopista General Cañas está en estos momentos
muy húmeda y ya he visto 2 colisiones, por favor tengan mucho cuidado. Y después nos dice, recordemos que en la Caja Costarricense de Seguro Social tenemos normas sobre la probidad, que incluyen un reglamento autónomo de servicios, manuales de ética y directrices sobre conflictos de interés. Además, es importante recordar que es fiscalizada, la probidad es fiscalizada para nosotros los médicos dentro de la dirección médica, las áreas de recursos humanos, el colegio de médicos y el órgano disciplinario correspondiente. Sigan adelante, los escucho por la radio. Aproveché un fuerte congestionamiento para escribirles este mensaje. Gracias a la Unión Médica por traernos temas tan relevantes. Excelente comentario, es cierto. La Caja tiene un cuerpo de normas accesorias para tratar de orientar la probidad en la función pública de sus funcionarios. Pero ¿qué pasa cuando en el tratamiento de esas funciones se sale del principio de probidad? Bueno, entonces lamentablemente caemos en tipologías que están previstas para la regulación de ese contenido subjetivo del no cumplimiento de la probidad. Y un ejemplo importante es la aceptación de una dádiva por un acto cumplido, artículo 350. Y establece una pena para aquel funcionario público que sin promesa anterior acepte un regalo, una dádiva o cualquier ventaja indebida que no significa que tenga que ser material por un acto propio cumplido u omitido en calidad de funcionario. Yo siempre, cuando me ha tocado exponer este tema ante comisiones de trasplantes, proveedurías o sistemas de compra, siempre les digo que los actos del funcionario tienen que tener, en la Caja de Costarricense de Seguro Social, tienen que tener 3 pilares, tienen que tener desarrollados 3 pilares por escrito, muy desarrollados de manera robusta en el acto administrativo. Motivo, contenido y fin. El motivo es la razón por la que el director dispone la consecución de un acto. Reemplazo del funcionario, traslado a otras funciones. Contenido es la circunstanciación material de la forma en que el objeto del acto se va a desarrollar. El contenido es la estructura propia y debería tener en todos los casos, o en la mayoría de los casos, considerando, resultando y ojalá una parte dispositiva o una indicación del acto. Y la forma del acto, a mí me parece que la mayoría de los actos administrativos, por un principio de probidad en la función pública y tratándose del ordenamiento de los servicios de salud en beneficio de los pacientes o de los administrados, debería ser por escrito y debidamente notificado. La probidad en la función en el acto médico concreto no solamente debe contener la arista de la lex artis, y este es el centro de la exposición. Va más allá del conservar las buenas condiciones de la lex artis. Tiene que tener los principios de eficacia y eficiencia administrativa en el tema de manejo de fondos y recursos públicos. Eso es la probidad para los médicos. Y es que es importante recordar eso que usted menciona, licenciado, que son fondos públicos y como fondos públicos están sujetos a la fiscalización, a la supervisión, y obliga al funcionario
a manejarlos de la mejor manera. Vamos a ir un segundito a la cabina central, que nos dice el compañero Rolando Jiménez que hay que ir a la cabina central, y retornamos en breve aquí a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se transmite martes de cada semana, siempre de 7:20 a 8:20, aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Ya retornamos. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si yo les dijera que esto es una piñata, los malpensados que conocen ese término pensarán tal vez que me refiero al desperdicio de recursos por parte de rectores en algunos centros universitarios. Quizá a los dineros que por asesorías o consultorías se cubren con fondos de los gobernados, o de pronto a lo que tradicionalmente hacen los políticos en arreglos con sus cuates. Pero no, me quiero referir al ciudadano común, que actúa sin esos fines lucrativos, pero desea tomar lo primero que se pueda. ¿Cuándo sucede eso? ¿Ahora mismo? Porque se da en mucha gente una actitud ansiosa de que debo agarrar ya candidato o candidata antes de que se acaben. Es decir, como en las piñatas, que niños y adultos se lanzan al suelo para apropiarse de lo que se pueda y de pronto solo logran recoger confites, pero querían chocolates o un turrón. Es decir, que actuar en forma ansiosa no les garantiza lo que desean. En cambio, cuando se acude al restaurante, así sea de comidas rápidas, se toma un tiempo para escoger. Ya la piñata política empezó y como siempre los políticos van por el empaque, el contenido y hasta el palo de darle. Pero muchos ciudadanos toman la misma actitud con ansiedad y ya están agarrando candidato o candidato, como si es que se fueran a acabar. El problema de esto es que si se decide mal ahora, después por un problema psicológico, aunque se perciba que se equivocó, no va a querer aceptarlo. Pregúntese, ¿qué prisa tenemos de escoger bando? Personalmente creo que debemos detenernos ante el menú, preguntar con qué viene y valorar si eso es de mi gusto, por encima de presiones sociales, redes, noticieros, etc. Decidir con cordura, porque a veces, pensando que vamos a ganar, terminamos perdiendo y el país con nosotros. Piénselo, esto no es una piñata. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Horizontes. De regreso en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Les reitero la invitación, martes de cada semana de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Usted puede escuchar La Voz Médica, un programa con un contenido
ético y con un aspecto, con un mensaje de cultura ciudadana muy importante que nos ayuda a formarnos a todos y a conocer nuestros derechos y también nuestros deberes. El tema de hoy, probidad en la función médica dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo expone el licenciado Juan Carlos Román Jacobo del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Quiero agradecer algunos mensajes que han ingresado vía WhatsApp, al WhatsApp nuestro, que si usted no lo tiene, agréguelo en este momento para que también pueda hacer sus reportes y sus comentarios. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Nos dice por acá Harry Campos, buenos días, excelente profesional, saludos al licenciado Román, dice. Igualmente dice por acá, buenos días, don Edgar, instructivo e interesante el tema de hoy. Considero que actualmente es muy recurrente en el Estado el violentar la probidad pública. Los felicito. Atentamente, el licenciado Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio. Dice por acá, vamos a ver, Eugenia dice, buenos días, los estamos escuchando desde Levay de Santa Bárbara. Muy interesante el programa. Felicito a la Unión Médica por el alto contenido en estos programas. La probidad es importantísima, no solamente para los que trabajamos en salud, dentro de la caja o en el Ministerio de Salud. En todos los aspectos de nuestra vida debería de estar presente la probidad. Gracias, muchísimas gracias a los amigos de Levi's que están en sintonía. Igualmente desde Guapiles dice, llueve tremendamente acá en la zona de Guapiles, les estamos escuchando desde el hospital de Guapiles, sigan adelante, magnífico el tema, muy importante, y hay que recordarle al usuario también que no vengan a comprometer a nosotros los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social con regalos. Hay algunos que traen desde simplemente un mensaje escrito que se agradece, pero otros vienen con asuntos que nos comprometen, que son de mucho valor. Por favor, no nos traigan regalos, nosotros estamos para servirles y para recuperarles la salud. Bueno, bonito el mensaje desde Guapiles también. Viene otro por acá, dice, hoy estamos desde Largo, Monteverde también, desde Monteverde, dice, hola amigos, los felicito por el programa, qué importante este tipo de programas, así conocemos nosotros, como lo acaba de decir don Edgar, el conductor, nuestros deberes también, para no comprometer a los funcionarios. Bueno, está en la inmediatez de la radio. Edgar el Tocayo dice desde Pérez Celedón, una vez más, la Unión Médica con temas que llaman a la ética, al profesionalismo del funcionario, igualmente a nosotros a respetarlos, a considerarlos y agradecerles sobre todo a los médicos que trabajan por recuperar nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias a Edgar y a todos. Un saludo para los amigos del Hospital de Niños que están reportando sintonía. El Hospital México también dice qué papel juega el control interno de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas veces se sancionan irregularidades mediante auditorías, investigaciones y sanciones, pero en ocasiones se llega muy tarde. Sería importante que las auditorías sean más eficientes. Y nos dice una dama por acá, cuyo teléfono termina en 2714, dice, ¿qué canales existen para denunciar faltas de probidad? Le cedemos la palabra a nuestro exponente, el licenciado Juan Carlos Román Jacobo. Licenciado, el micrófono es suyo, la palabra es suya. Gracias. Existen varios canales administrativos y judiciales para interponer una denuncia. Cualquier funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo tiene la obligación de denunciarlo. Y esa obligación no significa que tiene que tener todos los elementos de la historia para poder, o toda la conformación del hecho delictivo para poder denunciar. Lo cierto es que se puede acercar ante la Fiscalía de Transparencia y Probidad, inclusive puede, si tiene suficientes elementos, poner en conocimiento de las auditorías. El papel de las auditorías es un papel realmente complejo por la saturación de trabajo, porque generalmente no tienen un componente de previsión, sino que hacen los estudios cuando se ha materializado el daño, pero sirve para sentar responsabilidades. Yo siempre le digo a mis agremiados en materia de probidad que cuando hay sumas pagadas de más, que es muy común en la caja, por responsabilidad de los departamentos de recursos humanos,
cuando hay sumas pagadas de más, lo primero que tenemos que hacer es determinar si esa suma pagada de más es así, si realmente esos 2 colones o esos 18 millones que le pagaron de más, o 53 que le pagaron de más, tiene que devolverlos realmente, aunque pase el periodo, aunque pase el tiempo, por tratarse de fondos públicos, ahí no hay ningún tipo de prescripción, y eso tiene que devolverse. Cuando uno se da cuenta que desde las más altas autoridades hay discusiones de probidad, sobre todo en temas de sumas pagadas de más, uno tiene que entender que el reproche es diferente para una alta jerarquía que para los estratos más básicos de administración de los servicios de salud. Hace algunos días estuvo también discutiéndose en relación con el pago de una pauta publicitaria en el Ejecutivo, lo que significaba la concusión, y es aplicable también para la probidad en el ejercicio funcional de los médicos. La concusión es un delito que comete quien, abusando de su calidad o de sus funciones, entiéndase una alta jerarquía, obliga a una jerarquía inferior, a un subalterno, a dar, a prometer para sí o para el tercero un beneficio patrimonial, sea jurídicamente ilegal. Entre más alto, y aquí tengo que hacer una diferenciación, entre más alta sea la jerarquía, el reproche en la culpabilidad va a ser mayor. A ver, voy a aterrizarlo. No es lo mismo uso indebido de un recurso público para quienes administran un centro de salud con un presupuesto reducido, a quien administra un centro con billones de presupuesto. ¿Por qué? Simplemente porque el daño irrogado es menor y porque la capacidad de comprensión de la probidad necesaria era bastante diferente para la alta jerarquía en relación con una jerarquía inferior. Por eso es que los puestos de mando y dirección, entre más altos son, tienen obligaciones de hacer mucho más pesadas y tienen responsabilidades patrimoniales mucho más pesadas que quien no soporta jerarquía o quien no soporta poderes de mando y dirección diferenciados. Hay un mensaje que estamos recibiendo aquí de la maternidad Cariz, dice, los estamos escuchando desde la maternidad Cariz. En relación con los métodos para denunciar faltas de probidad, existen los buzones internos, existe la oficina de ética, líneas de denuncia anónima o directamente ante el colegio de médicos, también la dirección médica en cada lugar o la Contraloría de Servicios. Son muchas las oportunidades que hay para que cada día luchemos todos para que se mantenga la probidad, dice. Okay. Bueno. Excelente, esos son recursos administrativos que hay para la denuncia de la falta de la probidad, ¿verdad? La probidad siempre va a tener un objetivo, un objetivo es el desvío del recurso para beneficio de alguien, sea para sí o para un tercero. Ese es el objetivo de la falta de probidad, y ese objetivo de la falta de probidad siempre va a tener un resultado en la administración, en el paciente, que es un perjuicio, y ese perjuicio es el que consuma el acto ilegal, ¿verdad? Sea un perjuicio material, un perjuicio de mera actividad, un perjuicio sustantivo. Vea qué interesante, dice aquí la doctora Conejo, dice, buenos días, le saluda la doctora Conejo, excelente el programa.
les recuerdo que también en ocasiones hay situaciones que se pueden confundir con falta de probidad, como lo es el exceso de carga laboral que puede afectar la conducta de nosotros los profesionales en medicina, que en ocasiones resulta ser cuestionada. Nos puede llevar a errores, omisiones o prácticas inadecuadas por presión y agotamiento. Gracias y los escucho por la radio. Bueno, eso es absolutamente cierto y muy importante. El agotamiento del funcionario, la sobrecarga en el exceso de trabajo puede llevar a errores involuntarios que no deben ser confundidos con la conducta exactamente direccionada a un perjuicio para un tercero o a un beneficio para sí mismo. No es lo mismo la equivocación culposa, la equivocación por una falta al deber de cuidado, que dirigir su acto en materia de fondos públicos para beneficiar a uno o beneficiarse a sí mismo. Ese es un acto y es una barrera importantísima que hay que determinar. Hay que decir que en Costa Rica el funcionario público nació como una élite laboral. Estábamos conformados por las mejores mentes, con las mejores disposiciones, y era un honor servir a la población. Y el Estado, que era el patrono provisional, el patrono más importante, era el que organizaba sus servicios mediante la contratación de profesionales con alto grado de idoneidad académica, idoneidad funcional, pero sobre todo idoneidad ética. Y este principio de idoneidad ética ha sido en los últimos años muy matizado, y vemos todos los días en prensa y en televisión, en prensa nacional, como funcionarios activos y nuestras instituciones son una y otra vez allanadas, intervenidas, funcionarios suspendidos con goce de salario, funcionarios señalados, y no significa que sean responsables, siguen siendo inocentes hasta que un tribunal diga lo contrario. Sin embargo, desde el punto de vista de la ética en la función pública, esto es un fenómeno que ha venido a oscurecer, a opacar la idoneidad ética que los funcionarios históricos funcionarios del Estado históricamente habían tenido, y tal vez a los de más edad les sea más fácil hacer una visión retrospectiva de esto y concluir conmigo lo que acabo de decir. Hay que tener mucho cuidado cuando se viene a generalizar, cuando se habla de falta de probidad, porque muchas veces hay algunas campañas que se han dado con algunos tintes políticos que han venido a desprestigiar el trabajo del funcionario público, y en este caso de los médicos, doctoras y doctores a lo largo y ancho del país, y trabajadores de la salud en general. Un saludo, hablando de médicos, un saludo para el doctor Eduardo Blanco allá en el Hospital Max Peralta de Cartago, que está en sintonía como siempre, bien pegadito con el programa La Voz Médica. Nos dicen por acá, dice Roberto, ¿qué consecuencias puede tener una falta grave de probidad? Todavía nos quedan unos 3 minutos y medio de programa, para que le respondamos al amigo que nos hace la consulta, licenciado. La falta de probidad es el adjetivo de una conducta que puede encasillarse en diferentes delitos. Puede ser una concusión, una negociación incompatible, puede ser la aceptación de una dádiva por un acto cumplido, un cohecho propio impropio, la divulgación de secretos como la violación de datos personales que tratamos en el programa tras anterior, que es un delito funcional gravísimo y que está muy de moda a la hora en que yo me meto al EDUS
solo para husmear sin ser el médico tratante. Correcto. ¿Verdad? El peculado y el incumplimiento de deberes. El objetivo de la probidad es establecer un mínimo funcional para la actuación del funcionario público. La probidad significa orientar la gestión a la satisfacción del interés público. Significa atender necesidades colectivas primero antes que las individuales. Significa que cuando se adopten decisiones que podrían tenerse como discrecionales, se adopten las decisiones imparcialmente para beneficiar a la mayor cantidad de personas. Significa rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, estipendios, salarios de personas físicas, jurídicas, personales, nacionales o internacionales. También significa que como médico yo no debo conocer y resolver un asunto cuando existan causas de impedimento o recusación, porque yo tengo un interés fundado. Entonces, la falta del deber de probidad es la adjetivización de mi desempeño que posiblemente me va a llevar a la comisión o me va a llevar al encasillamiento de un delito. Yo soy un defensor y en la Unión Médica somos apasionados por defender a los médicos, y muchas veces hay algunas faltas que a veces vemos se cometen, sobre todo por una información incorrecta, por no tener el conocimiento técnico de lo que están haciendo, no se debe hacer. ¿Y tras de qué? La función de ustedes, estimados radioescuchas, es, en mi criterio, si no la más loable, porque es la de llevar vida y salud, y que esto es realmente delicado, porque no todos reaccionan, no todos los cuerpos reaccionan, y la gente fallece, y la gente se enferma, y la gente se lesiona, y hay una persecución penal por ello, en muchos casos. Lo cierto es que les imponen en el ejercicio de sus funciones otra tarea pesadísima, que es, en la administración del servicio de salud, la gerencia de los recursos económicos y la gerencia de bienes económicos y bienes de la administración pública, y eso es otra carga. Correcto. Ya era suficiente con tener que salvar y sanar para ahora soportar la administración de bienes y fines del Estado. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien, licenciado. Yo creo que ha quedado sumamente claro lo que es la probidad en la función médica dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. En el último minuto nos llega un mensaje de Ana Patricia, dice, un mensaje para todos los médicos, que nunca olviden que el privilegio de sanar implica una enorme responsabilidad humana, técnica y ética, dice. Ok, nuestra reflexión final, aquí va la reflexión final. La probidad no es un valor decorativo, es el cimiento invisible que sostiene el respeto, la credibilidad y el compromiso social de la medicina pública. En la Caja Costarricense de Seguro Social, la probidad no es una opción, es un deber, y aunque los desafíos son grandes, también lo es la vocación de miles de profesionales que honran cada día ese juramento. Que esta conversación del día de hoy acá en La Voz Médica sea un llamado a seguir construyendo un sistema de salud donde el servicio al paciente sea transparente, ético y profundamente humano. Con esta reflexión nosotros nos vamos. Licenciado Juan Carlos Román Jacobo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un honor como siempre, muchísimas gracias a todos. Gracias, muy gentil. A ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Les reitero la invitación de hoy en 8 días, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y quiere descargar este programa, no se preocupe,
no se preocupe, en las redes sociales de la Unión Médica usted puede descargar el programa, igualmente en las nuestras, que estamos bajo el nombre de Programa Radial Horizontes en Spotify, Programa Radial Horizontes en nuestro canal de YouTube y Programa Radial Horizontes en la página de Facebook. Muchísimas gracias, hasta la próxima. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! TIGC Centro 96.3 evoluciona.